Gracias. Estimados participantes, bienvenidos una vez más a una sesión del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Mario Linares, quien nos va a exponer el tema de nulidad de actos reglados y discrecionales, plena jurisdicción, penalidades y resolución contractual. El doctor Mario Linares es abogado por la Universidad de Lima, máster en Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con estudios de posgrado en arbitraje por la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor de las maestrías de Derecho Público y Derecho Administrativo en la Universidad de Piura y de Contratos Públicos en la Universidad Austral. Estimado doctor Mario Linares, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera saber, y si es posible, algunas intervenciones, por favor, en la composición del auditorio, porque no sé a quién me dirijo, si son estudiantes, si son profesionales, y dependiendo de eso va a tener voy a tener que adaptarme a la intensidad o no de lo que pueda decir. Ah, sí, doctor, son profesionales en Derecho. Bien, ok, bien. Tengo acá eh, el tema, nulidad de actos reglados y discrecionales, plena jurisdicción, penalidades y resolución contractual. Son temas pesados, son temas de derecho administrativo de los contratos. Pero no puedo caer yo en la simplicidad de hablar de nulidad si es que no hablo de cosas más de fondo, porque si la norma habla de nulidad, eh, dentro de los procedimientos de selección, pero no hace referencia la ley de contrataciones del Estado a nulidades dentro de la ejecución de los contratos. Y sin embargo, sí las hay. Y se suele pedir arbitralmente esto como si fuese la nulidad o ineficacia de la decisión de la empresa, de la demandada, ¿no? De tal cosa, de una ampliación de plazo, de una resolución contractual, de qué sé yo, de la aplicación de penalidades, nula la decisión de aplicar penalidades porque no se realizó tal o cual cosa, pero no se entra en materia respecto de qué significa esa decisión y cuáles son los elementos de forma y de fondo para determinar la nulidad de determinados actos que pueden estar reglados o que pueden ser discrecionales. Pero esos actos, ¿qué son? Son actos jurídicos, son actos, como dicen algunos, contractuales o son actos administrativos contractuales. Yo he visto la presentación que le han hecho a ustedes un profesional respecto de acto administrativo contractual y respetuosamente discrepo totalmente de lo que se ha indicado ahí. Bien, y vamos a ver, para entrar en asunto y darles detalles a ustedes, quiero hacer una pequeña reminiscencia a cómo ha sido nuestros conocimientos, nuestra evolución de la ley de contrataciones del Estado respecto de la aplicación de conceptos de derecho administrativo. Ustedes saben que la primera ley de contratos del Estado fue en 1998. En esta primera ley, la 26850, no tuvo un antecedente de otra anterior ley de contrataciones del Estado, sino de reglamentos. Estos reglamentos estaban dispersos de acuerdo al tipo contractual y teníamos el Reglamento Único de Licitaciones y Obras Públicas, el famoso RULCO,
teníamos el Reglamento Único de Adquisiciones, el RUA, que era para contratos de bienes y servicios. Teníamos un reglamento para contratos de consultoría. Y bueno, reglamentos nada más, no leyes. En las leyes podemos hallar nosotros derecho sustantivo, instituciones de por medio. Bien, en cambio, en los reglamentos solamente existe una regulación adjetiva. Claro que hay reglamentos sin que estén dependiendo de una ley inmediata, como antes existía justamente, ¿no? El Reglamento Único de Licitaciones y Obras Públicas no era ley porque simplemente se trataba de una materia desde un enfoque regulatorio básico, ¿bien? Y no había derecho sustantivo tampoco en ese entonces porque nos remitíamos a otro reglamento como supletorio, si es que ello se daba, que era el reglamento de procedimientos administrativos, de procedimientos nada más, y no tenía una visión de institutos. El desarrollo del acto administrativo era muy breve, eh, y bueno, así era lo que teníamos. Y en las cátedras de Derecho Administrativo, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba, en realidad, bastaba el conocimiento de leyes, de procedimientos y nada más, porque no teníamos doctrina de fondo, solamente sino por excepción acudiendo a libros argentinos o españoles de la década del 50, 60, 70. Entonces, teníamos algo muy incipiente. ¿Qué se dio? Se cambió todo eso con la ley de contrataciones del Estado, o ley de contratos y adquisiciones del Estado, así se le denominó en esa época, y claro, salió su respectivo reglamento. Y en ese entonces tuvieron que pasar varios años más todavía para que salga la ley del procedimiento administrativo general, que de inmediato el OCE o el CONSUCODE en esa época eh, hizo suya, bien, en cuanto su aplicación supletoria, pero tan solo para los procedimientos de selección de contratistas. Es decir, habida cuenta que, a pesar que en algún momento se le denominó procesos de selección y no procedimientos de selección, luego se corrigió eso, estamos pues ante procedimientos administrativos especiales. Por lo tanto, se aplica supletoriamente la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, esos principios fueron, y también la regulación del acto administrativo se aplicó para los procedimientos administrativos de selección de contratistas. De tal forma que no había ningún problema en señalar que el acto de adjudicación, la mal llamada buena pro, era un acto administrativo. Y nada más. Todavía no estamos en la fase contractual. Un acto administrativo de adjudicación del contrato al cual se le aplica el régimen de invalidez. Es decir, vamos a ver los elementos constitutivos del acto si se encuentran y luego cuáles son las causales de invalidez. No solamente esto, sino la infracción pues, de la Constitución, de las leyes, si se ha infringido algún proceso de constitución vía silencio administrativo del acto, etcétera. Si ha habido dolo o proviene este acto de un delito, bien, también es inválido. Entonces, se aplica eso supletoriamente al acto de adjudicación del contrato. Y luego, ¿qué sucede? No había uniformidad de criterios, no había tampoco conocimientos de los árbitros y no existía nada regulado en relación a si se aplicaba o no la ley del procedimiento administrativo general en cuanto a la regulación del acto administrativo respecto de las decisiones de la administración contratante en la ejecución del contrato. Entonces,
¿Qué sucedió? Los árbitros venían no de especializaciones en derecho administrativo, porque estábamos viendo que eso no existía. El derecho administrativo no existía, no había literatura, no había casi nada respecto de esto. Entonces los árbitros con formación totalmente civilista aplicaban el Código Civil o aplicaban por analogía simplemente el esquema básico de supuesto de hecho, bien, consecuencia. Es decir, ¿cuándo se tiene que dictar una ampliación de plazo? Cuando la norma dice tal cosa. Perfecto. ¿Se incumplió eso? Sí, pero no todo el derecho es así. Habrá que ver de repente si había un procedimiento previo, si se incumplió ese procedimiento, si ese procedimiento era un elemento de esa decisión, exigible o no, si ha habido una debida motivación, ¿no? Etcétera, etcétera. Si no se ha vulnerado la ley, si no se ha vulnerado la Constitución, etcétera. Entonces, pero se aplicaba, como digo yo, como digo, perdón, el Código Civil. Luego comienzan a existir cuestionamientos de parte de la administración pública si se aplica o no la ley del procedimiento administrativo general, por un tema específico que era el de declarar la nulidad de sus propios actos, que eso está regulado en la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, algunos tuve ocasión de estar ante un acto así, en donde una empresa pública municipal declaró la nulidad de la aprobación de un expediente técnico de unas obras, ¿bien? A pesar de que era concurso oferta, determinó pues que el expediente técnico estaba mal hecho y que existieron vicios en esa aprobación, no había una debida motivación, el objeto no estaba muy bien definido y simplemente en defensa de sus intereses declaró la nulidad de su propio acto, que había sido el de aprobación de expediente técnico dentro de la ejecución de un contrato. Se determinó entonces la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Luego, ante este tipo de cosas que se podían prestar a una prácticas ya reiteradas de la administración que generarían inseguridad jurídica, entonces se hizo un informe en el Ministerio de Justicia, que luego recogió el OCE en relación a la aplicación o no de la Ley del Procedimiento Administrativo General, referido específicamente al acto administrativo dentro de los contratos. Todavía nadie hablaba de acto administrativo contractual. Entonces, este informe determinó erradamente, muy erradamente, que en las relaciones contractuales no se da la misma relación de un procedimiento administrativo. No existe administrado por una parte y autoridad administrativa. En eso tiene razón. Y que por lo tanto no se podía aplicar toda la ley del procedimiento administrativo general a una relación contractual, en donde las partes son iguales. Bueno, el primer error es que las partes no son iguales, existen prerrogativas públicas en más o en menos para la administración contratante y el deber de soportarlos de parte de los contratistas. Y en cuanto a la relación, la no aplicación, porque existen partes contratantes y no existe un procedimiento administrativo, es muy sencilla y omite otro análisis, el análisis de la función administrativa, el análisis de que la ley, el derecho público y la ley de procedimiento administrativo general en cuanto a su parte sustantiva es transversal y se aplica a la administración toda. El artículo
2 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que esta ley no solo se trata de la aplicación del uso de procedimientos administrativos, sino que también regula la función administrativa. La función administrativa que está en una municipalidad, que está en un ministerio, que está en una empresa estatal, recoge eso la ley, y que, por lo tanto, está presente en todos los poderes del Estado, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, en el Poder Judicial. Existe función administrativa. ¿Y esa función administrativa cómo se expresa? Nada más y nada menos a través de actos administrativos y contratos de la administración. Para lo que nos interesa, mediante actos administrativos. Es decir, cuando una administración pública, cuando una entidad contratante decide resolver el contrato, decide no otorgar plazos adicionales, decide no otorgar prestaciones adicionales, decide una intervención económica, decide acoger algún pedido del contratista, está ejerciendo función administrativa y su declaración, por lo tanto, constituye un acto administrativo. Y como está dentro de un contrato, se denomina acto administrativo contractual. Y no estamos descubriendo la pólvora. ¿Por qué? Porque si revisamos las normas de otros países, todos hacen referencia directa o indirectamente al acto administrativo contractual. La ley colombiana refiere y dice explícitamente acto administrativo contractual. No hay mayor duda. La ley chilena, la ley argentina, se refieren a la aplicación supletoria para el acto administrativo de la ley de procedimiento administrativo general pertinente. Lo dice con todas sus letras, a diferencia nuestra. En España no se dice porque va de suyo, porque es una verdad de perogrullo, porque está aceptado universalmente desde hace mucho tiempo. Las decisiones que se toman dentro de la ejecución de los contratos son actos administrativos. ¿De qué tipo? Contractual. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos quedarnos librados a la indefinición, a las deficiencias de nuestra normativa de contratos del Estado. Justamente se aplica dentro del bloque de legalidad, y eso mismo se establece en la propia normativa de contrataciones del Estado, que se aplica primero la ley especial y luego el derecho público pertinente. De derecho público estamos hablando de ley de procedimiento administrativo general. Y estamos hablando de que esta ley no es adjetiva totalmente, sino que contendrá derecho administrativo sustantivo también. Y ese derecho administrativo sustantivo es el referido justamente al acto administrativo. Por lo tanto, existe el acto administrativo contractual. ¿Qué dijo? Y voy a retomar el punto de cómo el OCE hizo suyo este muy mal informe legal del Ministerio de Justicia, ¿bien? En donde determinó que no se aplica la ley de procedimiento administrativo general en cuanto a los actos administrativos a las relaciones contractuales del Estado. Se luchó contra esto, y digo se luchó porque metimos nosotros consultas, informes, al final se iban por las ramas porque era una contradicción evidente contra toda la doctrina comparada, contra toda la legislación comparada. Somos los únicos, ¿bien?, que no aplicamos esto del acto administrativo contractual. Y entonces, luego de varios años, en el 2019, en el 2020, me parece, sale una opinión del OCE diciendo algo así como, mira, no damos nuestro brazo a torcer, no es acto administrativo contractual, las decisiones de la administración dentro de la ejecución de los contratos, pero a todas esas decisiones se le va a aplicar la regulación del acto administrativo contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bueno, ¿qué vamos a decir? No dan su brazo a torcer
evidentemente por los problemas que les indico, para que no utilice la administración la facultad de declarar la nulidad de sus propios actos y fastidiar todo el sistema de contratación pública. ¿Bien? Pero dice que sí se aplican porque obviamente la no aplicación genera muchos problemas y genera cuestiones conceptuales básicas, porque nadie puede contestar si no estamos ante actos administrativos, ¿ante qué estamos? Ante actos jurídicos. Imposible, ¿no? Porque estos actos se deben a la autonomía de la voluntad. Y como conocemos, la voluntad, la autonomía de la voluntad no existe dentro de los funcionarios públicos. Se deben más bien al principio de legalidad, totalmente distinto. Solamente puedo hacer aquello que la ley me permite hacer. Claro que hay excepciones, claro que hay actos discrecionales implícitos, pero el principio básico es este, el de legalidad, la sujeción a la ley, a la norma. Por lo tanto, entonces no podemos hablar de actos jurídicos. Se inventó alguien por ahí la categoría de acto contractual. Ah, claro, por supuesto que es un acto contractual porque está metido dentro del contrato, pero eso no significa que alcance pues relevancia jurídica, relevancia de institución, para nada. En ningún sitio existe esto del acto contractual. Y cuando se hace referencia al acto contractual, se hace referencia obviamente al acto administrativo contractual, no a otro, no al jurídico, como hemos dicho. No se trata tampoco de un hecho de la administración o de un acto de administración interna, para nada. Bien, estamos entonces y concluimos que las declaraciones, que las decisiones de las entidades, bien, constituyen actos administrativos contractuales. Por la aplicación del OCE, de su propia opinión, no son tales, pero sí se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo General, la regulación del acto administrativo para estas decisiones. Más o menos vamos en lo mismo, pero con algunas diferencias que luego vamos a puntualizar. Estos actos administrativos contractuales tienen características especiales y por eso se distinguen del acto administrativo simple, regular u ordinario. Son cuestiones de fondo. Existen algunas cuestiones que no sé si podríamos considerar de fondo, sino como fenómenos propios del acto administrativo insertado dentro de la ejecución del contrato. El primero de ellos es la coligación de estos actos con el objeto contractual. Es decir, para interpretar, para emitir un acto administrativo, la administración, para interpretar ese acto de parte del contratista, hay que recurrir, o de la autoridad de control o de la autoridad de supervisión, hay que recurrir al objeto contractual. Ese acto, esa decisión, cualquiera que sea, no puede contrarrestar, no puede ir contra el objeto del contrato. ¿Y qué hay en el objeto del contrato? Una finalidad pública. A veces en menos, a veces en más. En una obra pública estará clarísima la finalidad, ¿bien? Y esa finalidad puede ser urgente, dependiendo del área, de repente, de la infraestructura dedicada a un evento internacional, ¿no? Como los Panamericanos, o a cualquier otra circunstancia que va a ser relevante el hecho de que se celebre, de que se ejecute el contrato. Entonces, concluimos, todo acto administrativo contractual tiene su mira y está relacionado, está, digamos, coligado al objeto del contrato, al interés público subyacente en el mismo. Después, no puede contradecirlo entonces. Esa coligación también existe entre actos administrativos, antecedentes y consecuentes. No están aislados. Estos actos tienen consecuencias. Si tengo un acto de penalidad, bien, y este acto se repite y se acumula, va a ser generador de un acto de resolución contractual. Ese acto de resolución contractual va a estar coligado a un primer acto de apercibimiento.
de resolución de contrato. Y así por el estilo. Hay coligación, entonces, bien, entre el objeto del contrato y entre varios actos administrativos. Después tenemos que no existe en esta relación, en este acto administrativo, un administrado. Existe un contratista. Es una cuestión que debe determinarse y que no hace que no exista acto administrativo, sino que ese acto administrativo sea del tipo contractual. No existe nulidad de oficio. El temor del OCE es infundado. El temor del OCE en cuanto a que si se dice que las decisiones, las declaraciones de las entidades en la ejecución de un contrato es un acto administrativo, por lo tanto, entonces la administración pública podría declarar de oficio la nulidad de sus actos aplicando la ley de procedimiento administrativo general y creando con esto inseguridad jurídica. Porque imagínense ustedes, entra una administración municipal nueva, va a declarar nulidad de todos sus actos de la administración anterior, de un gobierno regional, de un ministerio, acusaciones mutuas de corrupción, o simplemente va a primar lo político, porque la anterior autoridad estaba en una tienda política distinta y se va a perder de vista lo que es el derecho y va a primar otras consideraciones. Entonces, y también, claro, corrupción, porque se tiene un instrumento de coacción permanente si es que se declara la nulidad de oficio de los actos, si es que se tiene esa facultad. Pero decía, el miedo es infundado porque si aceptamos que existen los actos administrativos como en cualquier legislación y como dice toda la doctrina comparada, simplemente tendremos que decir que en nuestro sistema, dado un análisis estructural, dado un análisis de la ratio leyes, de qué queremos, del sistema de arbitraje y junta de resolución de disputas, tendremos que decir que si existe el mismo, está vedado pues ese uso del acto administrativo nulo de oficio. No va. Claro que tendría que regularse y eso sería mejor, pero en el caso de no regulación, podríamos concluir de esa forma y que no se utilizaría, dada una interpretación, en esta vez sí, de buen talante, de parte del OCE. ¿Qué tenemos respecto de otras características de estos actos administrativos contractuales? No existe su conservación cuando se dan vicios intrascendentes, porque en contratación pública, porque en los contratos del Estado, en los contratos públicos, no existe vicio intrascendente. ¿Por qué? Porque no están relacionados a una relación autoridad-administrado, sino a una regulación entre partes, bien, contratante y contratista, en el que el contratante siempre va a tener prerrogativas públicas, ventajas otorgadas por la misma ley, facultad no tenemos nosotros la interpretación unilateral, pero en otros sitios sí. ¿Qué tenemos nosotros? La prerrogativa de jus variandi a través de las prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones. Tenemos otras en cuanto a soportar la mora moderada de la administración en la ejecución de contratos de obras, en donde pueden pasar varias valorizaciones y que se paguen y no necesariamente generan intereses ni incumplimiento vía resolución contractual. Eso está establecido, es una prerrogativa pública. Bien, y así, unas por el estilo. Y el contrapeso de esas prerrogativas públicas viene a ser justamente el, 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 el establecimiento de garantías para el contratista. El establecimiento de garantías como el mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato o de cualquier ventaja que se le da al contratista. Eso debe ser totalmente respetado, una garantía para el contratante, para el contratista, perdón. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como debe hacerse un procedimiento, no de resolución automática, sino un procedimiento previo, ¿bien? De apercibimiento. Si es que ello no se respeta, simplemente eso será un vicio de la decisión de resolución de contrato. Si
existe un plazo y no se respeta en contra del contratista, ello debería ser merituado, bien, y determinará la nulidad del acto administrativo. Y así por el estilo. No puede haber entonces conservación, el régimen de conservación del acto administrativo por infracción de vicios intrascendentes, porque en contratación pública todos los vicios son trascendentes respecto de la administración. Un ejemplo, la administración pública, cuando resuelve un contrato, cuando percibe respecto de la resolución, tiene que hacerlo mediante un conducto específico, que es el notarial. Sucederá lo mismo respecto de la resolución contractual efectuada por un particular. La ley dice que debe hacerse mediante también comunicación notarial, pero se genera nulidad respecto de ese acto jurídico, para el caso de los contratistas, sí hablamos de acto jurídico. No creo, porque se está cumpliendo la finalidad del acto, porque estamos que si vamos a una mesa de partes y tenemos un sello de recepción y por ahí metemos, ingresamos la resolución contractual o el apercibimiento de parte del contratista, se está cumpliendo con las garantías más que suficientes, ¿no? Nos están dando un sello, un cargo, y existe todo un mecanismo, pues, de demostrar que en efecto se ha realizado ese procedimiento de poner en conocimiento de la administración, lo cual no sucede necesariamente cuando la administración pública comunica una resolución. En ese caso, sí, el vicio de no comunicarlo notarialmente determinará la nulidad del acto. El tratamiento es distinto. Toda formalidad es determinante y no puede ser tomada como vicio intrascendente para la nulidad de la decisión o la declaración de las entidades públicas en una relación contractual. Otra característica de los actos administrativos contractuales es que no existe apelación ante autoridad superior. Simplemente, si no estamos de acuerdo, nos vamos al arbitraje, que es una garantía, o nos vamos a la Junta de Resolución de Disputas, o nos vamos a una conciliación, de ser el caso. Y puede que no exista tampoco ni siquiera procedimiento, pero eso no hace que no sea acto administrativo. Una multa no es no tiene un procedimiento específico y sin embargo una multa es un acto administrativo. Puede acontecer eso también en el régimen de los actos administrativos contractuales. Me he querido demorar en este asunto porque es fundamental entender que estamos ante actos administrativos propiamente, si es que queremos hablar de la nulidad de los actos reglados y discrecionales dentro de la ejecución de un contrato. Para los que recién han venido, hemos pasado por la historia de la ley de contrataciones del Estado, como en algún momento no tenía el soporte de una ley de procedimiento administrativo general, como antes incluso los contratos se regulaban solamente por reglamentos, y que luego cuando estaba la ley, la primera ley, la 26850, ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, irrumpe la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, simplemente el OCE determinó la aplicación de esta supletoriamente, pero para el acto administrativo de adjudicación de los contratos y no para la parte de ejecución contractual. Entonces, simplemente no dijo nada, pero los árbitros que aplicaban, resolvían las controversias dentro de el arbitraje, no aplicaban la ley de procedimiento administrativo general porque no tenían formación respecto de derecho administrativo y que recurrían erradamente al Código Civil o simplemente prescindían solamente, se dedicaban a lo que es el supuesto de hecho y la consecuencia de ese supuesto de hecho en la ley y nada más. Pero hay cuestiones, hay materias que no se resuelven así, sino que hay que ir al fondo de las cosas. Hay casos límites. Entonces, para eso es muy útil la Ley de Procedimiento Administrativo General en cuanto al acto administrativo.
Nosotros creemos que sí existen actos administrativos contractuales dentro de la ejecución del contrato, por más que los en un momento se negó a ello y luego ha torcido su brazo parcialmente, diciendo que si bien no son actos, sí se aplica para estas decisiones la regulación del acto administrativo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y en eso estamos, y hemos dado entonces unas características especiales que determinan la existencia de estos particulares actos administrativos contractuales distintos en algunas cosas respecto del acto administrativo general ordinario o común. Ahora bien, dicho esto, nos vamos a referir a la nulidad de actos reglados y discrecionales. ¿Qué nulidad de actos reglados tenemos? A ver, los actos de imposición de penalidades. Está regulado. Está regulada la penalidad y se dice que hay dos penalidades, la penalidad por mora y las otras penalidades. Se señala que la penalidad por mora es automática, es decir, habiendo estado establecida en el contrato o en las bases, por cada día de atraso se calcula y simplemente la administración realiza el cálculo de cuánto hubo de atraso en determinada, en la obligación, bien, y se realiza el cálculo y se aplica. De tal forma que el contratista tiene una expectativa de una transferencia de, supongamos, 500.000 soles y recibe 420. Y dice, ¿qué pasó con los 80? No, es que te hemos aplicado penalidad automática. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Pero yo nunca supe. Es que es automática. La norma dice que es así. Y no parece que acá hay algo medio chueco, medio raro, ¿no? Bueno, si determinamos que esa penalidad es un acto administrativo y que rige el principio del debido proceso, que es el derecho y la oportunidad que implica, entre otros, el derecho y la oportunidad de defenderse, ¿bien? Entonces, estamos ante un caso flagrante de nulidad de acto administrativo. No se cumplió con el debido proceso, con el debido procedimiento, garantía de un acto administrativo, y también con el principio constitucional de debido proceso que se aplica en este acto. ¿Qué hacen los árbitros entonces? Muchos aplican automáticamente, sin análisis mayor, bien, la aplicación de la ley y otros dicen, un momentito, esta ley es inconstitucional, por lo tanto, vulnera el derecho al debido proceso o al debido procedimiento y por lo tanto no la voy a aplicar y determinaré que esa imposición de esa penalidad automática por mora es nula y que debió haberse corrido traslado para que se defienda la administración. Y de verdad que muchas veces se dan casos de arbitrariedades bastante obvias, ¿no? Y que simplemente el contratista no puede hacer nada. Y se dan casos en que esto es una oportunidad para coaccionar a los contratistas privados. Entonces, tenemos una primer caso de la unidad de acto reglado. La penalidad a sí misma, ustedes saben, debe guardar coherencia con el objeto del contrato. Si tengo un contrato que es de seguridad y vigilancia, supongamos, un contrato de servicios de limpieza o un contrato de consultoría donde hay entregables determinados, supongamos, para la fabricación de un sistema, eh, estos contratos no pueden estar pues librados a, digamos, estamos hablando de la nulidad de actos reglados, estamos hablando de las penalidades, estamos diciendo que estas penalidades no pueden ser absurdas y que tienen que estar relacionadas al objeto contractual. Entonces, y eso lo determina la propia ley,
si tenemos un acto administrativo, perdón, si tenemos una penalidad, un acto administrativo respecto de una penalidad, antes de analizar esa decisión, esa penalidad, podemos nosotros determinar la nulidad de la propia penalidad, a pesar de que haya habido integración de bases. ¿Puede una penalidad estar referida a una cuestión baladí, sin importancia, sin ninguna trascendencia? Bien, como de repente penalidad por no entregarle la boleta al, 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 al trabajador, al vigilante, al operario de limpieza. Una cuestión así, ¿puedo yo determinar una penalidad en ese sentido? Sí, algunos dirán sí. ¿Por qué? Porque está dentro de las bases y no fue observada y se consintió. O como diría algún árbitro, se asumió el riesgo respecto de la ejecución de esa penalidad y se consintió en ello al no haber observado las bases. Yo tengo una pregunta. ¿Y si un pasaje de las bases está referido a una norma derogada? ¿Hacemos entrar en vigor la norma y la cumplimos y la ejecutamos porque no observé las bases? ¿Porque no se observaron los pliegos de condición? De ninguna manera. Bien, se aplica lo mismo. Entonces, en un arbitraje, yo sí podría determinar que esa penalidad está mal hecha, está mal definida y que por lo tanto es aplicable, inaplicable. Siendo nula, es inaplicable. Vulnera el principio de legalidad. No está de acuerdo al objeto del contrato, tal como dice la propia ley. Claro que a veces no se prefiere eso, sino automatismos, ¿no? Tenemos entonces que habíamos hablado, estamos hablando de penalidades, penalidades por mora, que de todas maneras deben tener un debido procedimiento y no solamente las llamadas otras penalidades, en donde sí se exige un procedimiento de selección. La normativa exige, perdón, un procedimiento administrativo previo de descargos. Bien, eso respecto de penalidades. Dentro de los actos reglados nulos pueden estar también ampliaciones de plazo, evidentemente, y entonces tendremos que irnos al elemento motivación del acto administrativo. ¿Existe una debida motivación para negar una ampliación de plazo? Habrá que entrar al fondo del asunto. Respecto de una resolución contractual, ya hemos hablado que existe un procedimiento antes de una resolución, que es la emisión del apercibimiento en donde se le da un plazo determinado al contratista para subsanar los errores que esté cometiendo la inaplicación de sus obligaciones. Y entonces, ese acto administrativo debe haber cumplido el de resolución del contrato, debe tener dentro de sus antecedentes, dentro de sus puntos específicos, la cita de un acto administrativo antecedente, que es del apercibimiento de resolución contractual. Y este apercibimiento de resolución contractual deberá también guardar coherencia respecto de la parte discrecional que le toca en cuanto al plazo otorgado al contratista para enmendar su situación y cumplir sus obligaciones. Si tiene obligaciones complejas, yo no le puedo dar un día pues, para que subsane. Ya existirá ahí una arbitrariedad que va a viciar también el acto consecuente, que es la nulidad practicada con un acto administrativo de esa naturaleza antecedente, en donde se dio un día para cumplir una obligación compleja y en donde se debió otorgar el máximo de días establecido por la normativa. Tenemos también, no solamente, y acá hay una prerrogativa pública para la administración, respecto que para declarar, para resolverle un contrato a la administración pública, solamente se puede hacer por incumplimiento de obligaciones esenciales. Esta distinción entre obligaciones esenciales y no esenciales no existe para resolver un contrato cuando
quien está en falta es el particular contratista. En ese caso no se distingue entre obligaciones esenciales o no. Sí se da esta ventaja para la administración pública. Fíjense ustedes, estamos entonces ante una clara prerrogativa pública. Se deberá determinar también entonces la esencialidad de esa obligación. Más allá de las opiniones del OCE, la casuística va a arrojar cuestiones muy particulares respecto de la esencialidad o no de una obligación de parte del Estado. Bien, para que opere esta resolución contractual. La primera cuestión esencial es el pago, evidentemente, pero deben existir también algunas otras. ¿Y eso dónde se expresa? En la motivación del acto de resolución contractual. Tenemos también un caso de discrecionalidad en el caso de la nulidad de contratos. Otra prerrogativa pública. El particular puede declarar la nulidad del contrato porque suscribió él mismo no un órgano competente, sino un órgano que no tenía poderes. La dirección de administración suscribe el contrato y, de acuerdo a las normas internas, no tiene poderes de suscripción. Ese contrato, entonces, por lo tanto, no existe y es nulo. ¿El particular podrá declarar la nulidad de ese contrato o tendrá que acudir al árbitro para que declare nulo? Lo segundo, en cambio, la administración tiene esa ventaja de sí poder declarar la nulidad del contrato en distintos supuestos. Vamos a referirnos solamente al supuesto de infracción del debido procedimiento. Perdón, la infracción del principio de presunción de veracidad. Es decir, tenemos pues una, se descubre en la ejecución del contrato, en plena ejecución, que hubieron documentos falsificados, ¿no? Dentro de la propuesta del, en ese entonces, postor, y que, por lo tanto, corresponde que se declare la nulidad de ese contrato. Esa declaración de nulidad es un acto administrativo contractual. Debe estar, por lo tanto, debidamente fundamentado. Tenemos, pues, que el vicio de infracción al principio de presunción de veracidad debe tener una certeza tal, producto de una investigación, de haber corrido traslado al presunto infractor para que se defienda, ¿no? Y establecer también algunas medidas de oficio, consultas con los involucrados, con el emisor quizás de esa certificación, de esa declaración, que, por poner un ejemplo, ¿no? Acreditaba experiencia. Y entonces se determinará la falsificación o no de ello y se resolverá respecto de la nulidad del contrato. Pero muchas veces esa nulidad, y acá es una decisión discrecional, estamos ante una decisión discrecional, va a poder declararse o no. O la otra interpretación, va a declararse, pero va a seguir ejecutándose el contrato. ¿Cuándo se da esto? Cuando en un análisis costo-beneficio vamos a determinar que para los fines de la administración pública, para el cumplimiento del objeto del contrato, que se ve beneficiado algún sector de la población por ello, va entonces a ser necesario no tomar la decisión o tomarla pero no ejecutarla en cuanto a la nulidad de ese contrato. Me refiero, supongamos, 95% de la carretera ejecutada, falta un 5%.
¿Vale la pena resolver el contrato en ese supuesto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, suspendemos, hacemos un expediente técnico nuevo, parcial, para el saldo de obra, elaboramos bases, sometemos a un concurso, dependiendo del monto, ¿no? Pero vamos a tener que hacer un procedimiento de selección sí o sí, o al menos una adjudicación directa. Eso demora, hay que fabricar, hay que elaborar documentos, aprobarlos, utilizar recursos, ¿no? Humanos, materiales, y entonces valdrá la pena que exista un desfase entre el antiguo ejecutor y el nuevo constructor. Entonces, no vale la pena, estando ya por terminarse la obra, que sigue ejecutando nomás, entonces no declararé la nulidad, o si la declaro, simplemente determino que se sigue ejecutando la obra. Es una característica especial que ¿dónde deberá ser establecida? ¿Dónde deberá sustentarse ello? Justamente en la parte de motivación del acto administrativo contractual. Deberá explicarse muy bien los elementos que determinan, pues, que se va a seguir ejecutando a pesar de que el contrato es nulo. Podemos encontrar muchos ejemplos respecto de la conveniencia o no, y fíjense ustedes cómo en este ejemplo existe una relación muy marcada, ¿no? En cuanto a el acto administrativo, la decisión de este acto administrativo, que está coligado directamente con el objeto del contrato, ¿bien? Que es una carretera, que es tener un servicio público determinado, ¿no? Que es tener una infraestructura pública. Existe un elemento muy fuerte de vinculación entre esa decisión y el objeto del contrato. Vamos a ver ahora la nueva regulación respecto de nulidad del contrato. Me parece más relevante que en los anteriores casos. Está en el artículo 71 de esta todavía no aplicable Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 320/69. ¿Qué tenemos acá? El artículo 71 dice: después de perfeccionados los contratos, la autoridad de la gestión administrativa, ahora se le denomina así, ya no existe una referencia exclusiva al titular de la entidad o la máxima autoridad administrativa, sino a la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, que puede declarar la nulidad del contrato en los siguientes casos. Hay una mención al artículo 25, permítanme por favor. ¿Cuál es la autoridad de la gestión administrativa? En el caso de los ministerios es la Secretaría General. En los gobiernos regionales, la Gerencia General Regional. En los locales, la Gerencia Municipal. En los organismos públicos y las empresas del Estado, la Gerencia General. En los programas y proyectos, el director ejecutivo. Y en las demás entidades contratantes, quien ejerce la máxima autoridad administrativa. Solamente en el caso último no está muy determinado el asunto, pero sí en los demás supuestos está claramente establecido quién es esta autoridad de la gestión administrativa. Las causales son por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Esto ya estaba antes. Cuando se verifique que durante el procedimiento de selección se haya presentado documentación falsa, adulterada, es de lo que estamos hablando. Y acá se establece previo descargo del contratista. Cuando se haya suscrito, a pesar de encontrarse en trámite, un recurso de apelación, cuestión gravísima, ¿no? Cuando se haya suscrito prescindiendo del procedimiento de selección competitivo, respectivo, o no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo, etcétera, etcétera.
o cuando se simuló la aplicación de alguno de los supuestos excluidos a los que se hace referencia en el artículo 7 de la presente ley. El artículo 7 de la presente ley hace referencia a los sectores, a los supuestos de inaplicación de la ley. Revisados estos, son muy difíciles de simular. Contratos bancarios y financieros, ¿cómo simulo que no se trata de o sea, simular un contrato bancario y financiero es difícil? Los contratos realizados por los órganos del Servicio Exterior de la República, la, la contratación de notarios, la contratación efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de la transmisión de mando supremo, etcétera, etcétera. El único punto, el mayor, el que es claro, en el que procede una simulación, en el que podría darse una simulación que genere la nulidad del contrato, es en los convenios de colaboración. Y esto está en el punto J del artículo 7, supuestos excluidos del ámbito de aplicación. Y ahora se trata, muy puntualmente, se establecen las condiciones de lo que es un convenio de cooperación y no un contrato. Siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley le corresponde, no se persigan fines de lucro, no se facture, no se obtengan utilidades y solo se reconozcan los costos en que incurre la entidad a cargo de la entrega del bien, servicio u obra, previo informe técnico legal. Ha habido muchos casos, sobre todo en materia de concesiones y servicios, en donde se pretende disfrazar de convenio lo que en realidad es un contrato. Ahora está plenamente determinado que cuando se da esa figura de simulación, se origina la nulidad del contrato. Luego tenemos el instrumento que dispone de la declaración de nulidad del contrato determina, en caso corresponda, el inicio del deslinde de responsabilidades. Aun cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad del contrato, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la continuación de su ejecución previos informes técnicos y legales favorables que deberá tener ese acto administrativo contractual, que sustenten la necesidad basada en un análisis costo-beneficio. Hay que hacer ahí una labor de si es favorable o no en cuanto a al cumplimiento de los fines del contrato, esa decisión de declarar la nulidad del contrato. Orientado al cumplimiento de la finalidad pública y de los principios que rigen esta ley, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que corresponda. Tenemos luego, más nada, cuando el contrato, cuando corresponda al tribunal arbitral evaluar la nulidad del contrato, ojo con esto, lo estaba obviando, se considerarán en primer lugar las causales previstas en la presente ley y en su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. Esto tiene que ver pues al bloque de legalidad, esta vez aplicado no por las autoridades administrativas, sino por las autoridades jurisdiccionales, en este caso los tribunales. Bien, señores, yo sé que esto estaba programado para una mayor cantidad de tiempo, pero tengo un compromiso a las 7:30 y tengo que volar. Espero que haya sido de utilidad mi exposición. Muchas gracias, muy amables. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia respecto a este tema en el Diplomado de Contrataciones con el Estado. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, no dude en alzar su manita y se le cederá el uso de la palabra o en todo caso puede dejarle en la bandeja de mensajes. Bien, muchas gracias. Hasta luego.
Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente ponencia. Ha sido todo un gusto poder escucharlo, poder aprender de usted sus críticas respecto a este tema. Esperamos que en una próxima oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un honor tenerlo como ponente, un diplomado, un evento académico que nosotros realicemos, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muy amable por su palabra. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, gracias.